Shalom, shalom, Parashat Vaera, segunda entrega. Continuamos siguiendo la idea de la clase anterior sobre esta parashá. Vamos a concentrarnos en el mismo Perek, en el Perek 7, Zain, desde el Pasuk, desde el versículo 8 en adelante, hasta más o menos el versículo Yud Gimel, que en 13. Dice la Torá así: Vayomer Hashem el Moshe bel Aarón lemor. Le dijo Hashem a Moshe y a Aarón lemor que digan, o sea que esto lo tienen que informar. Que yedaber alejen paró, cuando hable con ustedes el faraón lemor, diciendo: Tenu lahem mofet, veamarta el Aarón kajet mateja. Le vas a decir a Aarón: toma tu bastón, veashlech lifnei faro, y arrójalo delante del faraón. Yehi letanim, y se transformará, será un tanim, algo que se llama tanim. Acá exprofeso no di la traducción simple de lo que el faraón va a decir. Hashem les dice a los dos hermanos que el faraón les va a decir Tenu lahem mofet. Y cuando eso pase, ustedes tienen que hacer lo siguiente, ¿ok? Pero ¿qué significa eso en hebreo? Tnu lahem mofet. Significa tnu, den, de dar, es el imperativo, den, lahem, a ustedes mofet. Den a ustedes mofet, una señal. Y esto no tiene demasiado sentido, porque tendría que haber dicho el faraón, si es lo que el faraón va a decir, el faraón tendría que decir: denles a ellos, a las personas que están acá, una señal, o den a nosotros, los egipcios, una señal para ver cuál es la mercancía que ustedes traen, o sea, cuál es la fuerza que ustedes quieren aplicar ante un imperio como el mío, como el del faraón, que está basado también en fuerzas sobrenaturales. Entonces, cuando el faraón quiere ver cuáles son las fuerzas sobrenaturales que estas dos personas traen, ya los ha recibido por ser ancianos. Dijimos que es el sustrato del mundo antiguo, el honor del anciano y el guardián de la memoria. Entonces ya están acá. Pero ahora quiere saber qué es lo que traen consigo, o sea, qué es lo que hay adentro de ellos que les dé poder. Entonces tendría que haber dicho: denles a los que están acá una señal, o dennos, incluyéndose él, una señal. Pero ¿qué les dice? Den a ustedes una señal. Den a ustedes una señal. Esto no tiene mucho sentido, porque ellos dos no necesitan la señal divina. Ya Moshe la había recibido en el monte Sinaí cuando pastoreaba los ganados, los rebaños de su suegro allá en Midian. Ya había pasado esto, ya habían llegado señales, y después, según el Midrash que dice que ese era el monte Sinaí, bueno, las señales estaban, la zarza que no se consumía. Las señales estaban, él no necesitaba, Moshe no necesitaba para él una señal. Y al parecer Aarón mucho menos. Ambos habían crecido sobre las rodillas de su padre, de Amram, que era descendiente de Kehat, hijo de Leví, hijo de Jacob. Una serie de generaciones de personas que conocían muy bien cuál era el mundo del espíritu y cuáles eran las fuerzas que aplican en este mundo que vienen de mundos sobrenaturales. Entonces ellos no necesitan esa señal. Entonces, ¿cuál es el entendimiento de decir den a ustedes una señal? Entonces tenemos que entender que la Kavaná que dice Hashem que el faraón va a decir es que quiero saber qué maravilla, qué señal, qué poder tienen ustedes. Den para ustedes una señal. Quiere decir, yo, faraón, quiero saber cuál es el poder de ustedes. Por lo tanto, no hay acá un tema de que mostrar o no mostrar señales. Eso es la técnica, es lo técnico, ¿no? Sin embargo, lo que está por detrás de eso es algo muchísimo más profundo. Y el faraón lo que nos quiere, o sea, lo que la Torá quiere decir que el faraón va a decir,
es que yo, Faraón, quiero saber cuál es el poder que ustedes tienen. Y para eso lo necesito a través de una señal. Y obviamente la señal tenía que ser una señal que identificara a Egipto, que fuese algo relativo a Egipto. Y comienza la Torá a describir el poder de Egipto y también el poder de Moshe y Aarón, que lo van a realizar por mandato divino. Inmediatamente después que Hashem les dice, esto es lo que el faraón va a pedir. Va a pedir que ustedes muestren su poder. Ve a Marta el Aarón, tú, Moshe, le vas a decir a Aarón, Kajet mateja, toma tu bastón, o sea, el bastón de Aarón. Ve a Shlech lifnei paro, y tíralo delante del faraón, y ehile tanim, se va a transformar en un tanín, o sea, se va a transformar en algo que se llama tanín. Actualmente, la palabra tanín en el hebreo que nosotros hablamos hoy significa cocodrilo. Sin embargo, la mayoría de las Biblias van a ver que ustedes se van a encontrar con la palabra serpiente, que el tanim es una serpiente. Y esto obviamente tiene una connotación, porque en hebreo serpiente no es tanim. Serpiente es nahash, una palabra conocida por la Torá. El hebreo de la Torá, Moshe, que escribe esto, conoce la palabra nahash. Por lo tanto, si escribió tanín es porque estaba hablando de otra cosa, no necesariamente de una serpiente, probablemente parecido externamente un ser al otro, ¿sí? Un ente al otro ente, pero obviamente no el mismo, porque si no, no hubiese ocupado otra palabra. O sea, el bastón de Aarón, que es un pedazo de madera seca, como va a decir el Zohar en su lugar, se va a transformar en una Briah Hadashah, en una creación viva. Y esta creación viva se llama Tanín, que va a tener la forma de una serpiente, probablemente. Pero lo que nos quiere enseñar acá la Torá es que Tanim es algo diferente, es algo distinto, es algo que tiene una entidad propia que no necesariamente se conecta con el Nahash. Probablemente externamente sí, pero que tiene en sí una existencia mucho más profunda. Y por lo tanto, el Tanim es un animal mitológico, es un ser mítico que aparece acá. Muchos lo han querido identificar con el dragón, otros lo han querido identificar en el dragón en el sentido que es un animal de fuego. Otros lo han querido identificar con la salamandra, que es un animal que nace después de que se ha prendido fuego en un lugar durante 7 años. Esos animales, seres míticos que están relacionados precisamente, más la salamandra que el dragón, con el mundo de la alquimia, que ya habíamos mencionado en algunas entregas. Habíamos dicho que en hebreo la palabra que identifica a los descendientes de Noah que vivieron en Egipto es Ham, que es justamente Cam, el nombre en egipcio de Egipto. Egipto en egipcio antiguo se llama Cam o Ham, de donde viene la palabra alquimia. Alquimia viene de allí, a través de muchos Gilgulim, ¿no? De muchas reencarnaciones en diferentes idiomas, llegó al castellano a través de la palabra alquimia. Entonces estamos hablando acá de un ser mítico, que este ser mítico es la fuerza de Egipto. ¿Cuál es exactamente? Probablemente no es tan importante porque no lo vamos a descubrir. Pero sí vamos a saber que es un ser que está creado a partir de una jochma, de una sabiduría que Egipto tiene. Que esa es la sabiduría de la alquimia. A partir de esa sabiduría, Egipto crea un ser, que ese ser es su fuerza. Eso es lo que los mantiene. Y le dice Hashem a Moshe, que le diga a Aarón. Aarón va a ser el Cohen, la persona que nos va a relacionar lo humano con lo divino. Que él, precisamente él, haga que su bastón, que es un pedazo de madera, se transforme en un tanim, se transforme precisamente en el dios más principal de Egipto, en su fuerza. Esta fuerza
que dijimos es la fuerza que sostiene internamente a Egipto, precisamente va a ser mostrada delante del faraón. Entonces, cuando dijimos que el faraón va a expresar estas palabras, muéstrenme su fuerza, Moshe y Aarón les van a mostrar que ellos controlan la fuerza de Egipto. Y esto va a ser algo que va a poner al imperio en una situación completa y absolutamente sin poder ni siquiera sacar una palabra. Tanto así que el faraón tuvo que hacer varias cosas acá, pero la impresión que va a causar delante del imperio, lo que están viendo, es como la impresión que causaría ante una nación muy poderosa, como podrían ser, por ejemplo, Estados Unidos de América, que haya otro país en el mundo que crease dólares con una rentabilidad mucho mayor y con un poder económico mucho más fuerte. Pondría a este poder, que son los Estados Unidos, los pondría ante una situación de, por lo menos, preocupación. Y esto fue lo que ocurrió con Mitzrayim. Vieron algo que no pensaron ver jamás, que justamente los esclavos tenían como mofet, tenían como fuerza, como poder, aquello que representaba el poder de Egipto. Vayabó, sigue la Torá y dice, Vayabó Moshe ve Aarón el paró. Vinieron Moshe y Aarón delante del faraón, veía a su gen, así lo hicieron. Como Hashem dijo que iba a pasar, obviamente así pasó. Bekasher tziva Hashem, como Hashem había ordenado, Vayashleja Aarón et Mateu. Y arrojó Aarón su bastón, Lifnei Faró, delante del faraón, Belifnei Abadav, y delante de sus esclavos, Be Vaihile Tanin, y se transformó en este ser que llamamos Tanin, que en el Tanin, que como dije es un animal mítico. Vaikra Gam Par'o la Jajamim, Ve la Mehashfim, Beyasu Gam Mehem, Hartume Mitzrayim Belahateihem. ¿Y qué hace Faraón? Lo único que le queda por hacer es recurrir a su magén, a su escudo de fuerza, ¿no? A su escudo esotérico más profundo, que son sus sabios y sus brujos. Y por eso dice el pasuk Yud Alef, y llamó el faraón a sus sabios, a sus jajamim, Bela Mehashfim, y a sus brujos, Beyasu Gamhem, e hicieron también ellos Hartume Mitzrayim, que se los llama Hartume Mitzrayim, Belahateihem Ken, con sus Lahateihem, que son sus brujerías, o sea, la forma en que ellos hacen sus peulot, sus acciones, Ken hicieron también así. ¿Y a qué se refiere? En el pasuk Yudbet dice, Vayashlihu Ish Mateo, arrojó cada persona su bastón, porque ellos también tienen bastones, que es la señal del poder, ¿no? Del poder espiritual o del poder material o del poder esotérico o hermético es el bastón. Baihiyule Taninim, y se transformaron en Taninim, lo que fuera que fuese estos seres, ¿no? Baiblamate Arom et Matotam, pero se tragó el bastón de Arom a los bastones de los brujos. Entonces, acá estos dos psukim también bastante complejos y que nos encierran una serie de secretos, ¿no? Primero, lo que nos dice que existían en Egipto tres tipos de funciones que abarcaban a dos tipos de personas. Habían jajamín, sabios, habían mehashfim, o sea, habían brujos, mehashev es un brujo, y ambos son definidos como hartumim, o sea, a ambos se los conoce con la expresión de hartumei Mitzrayim. Vamos a empezar del final. Hartumei Mitzrayim se refiere a los escribas, los que conocían la escritura que se conoce como hartum, o sea, la escritura jeroglífica, ¿okay? La escritura esta con ideografía, no con letras, sino con dibujos que expresan situaciones, que expresan sentimientos, que expresan ideas, etc. Eso se llamaban hartumim. Y al parecer, tanto los jajamim, los sabios de Egipto, como los mehashfim, como los brujos de Egipto, ellos manejaban la escritura.
Ahora, por eso dije, son 3 funciones y 2 grupos de personas. Pero además de la escritura, o sea, del poder expresar las funciones de ellos mismos a través de un texto escrito con ideografías, cada uno de ellos tenía funciones distintas. Existían los Jajamín y existían los Mehashfim. Los Mehashfim, los brujos, eran los sacerdotes, ¿bien? Las personas que tenían como función conectar al pueblo y a la realeza, o sea, conectar al egipcio en todos los niveles sociales que tuviera con los dioses. Y eso lo hacían a través de Kishufim. ¿Qué son Kishufim? Kishufim son, se traduce por brujería, ¿no? Pero significa algo bastante más complejo. Es no solamente el tratar de cambiar las cosas a través de pócimas o de conjuros o de todo tipo de actividades sobrenaturales para hacer que otras cosas cambien, sino que implica una cierta ajizá, una cierta pertenencia a una tradición esotérica que maneja fuerzas o manejaban fuerzas de la naturaleza para adecuarlas a lo que ellos quisieran o para librarse de estas fuerzas naturales. Estos eran los Mehashfim. Podían alterar las esencias de las cosas y transformarlas de una esencia a otra esencia, como tomar el agua y transformarlo también ellos en sangre, etc., ¿no? Eran cosas que estaban en poder de quienes, de los Mehashfim, de los brujos. Y existían los Jajamín. Jajamín eran las personas que se dedicaban más que a las cosas prácticas de manejar fuerzas, se dedicaban más al mundo intelectual, o sea, al conocer las estrellas, al conocer los metales, al conocer las formas en que el mundo se mueve y a transmitir ideas antiguas que se habían creado o se habían estudiado o adoptado en Egipto en generaciones anteriores. Y esto era un jajam. Estos son los jajamín que enseñaron, por ejemplo, a Solón, uno de los grandes sabios y de los 7 sabios de Grecia, enseñaron secretos que él después, ideas, secretos que él después desarrolló en Atenas y que lo llevaron a ser el primer gran legislador ateniense. O sea, había también en la conducta política, había una cierta conexión con estos jajamim, que fue en cierta medida adoptada también en Atenas. Fue el mismo Solón que escuchó de los sabios egipcios la historia de la Atlántida, que después se la contó a uno de sus hijos a uno de sus hijos, y así llegó hasta que la escucha Platón de su abuelo Critias, etc. Y la escribe en un libro, y así llegó a nosotros. Estos eran los sabios, de los sabios de Egipto. Pero ambos manejaban la escritura, lo que se llama Hartunim. Y dice la Torá acá que ellos, tanto unos como otros, o solo unos, lo sabemos acá, se está refiriendo también a los sabios como a los Mehashfim, hicieron lo mismo con sus acciones. Y Vayashlihu, dice el pasuk Yudbet, Vayashlihu ish Mateu. Arrojó cada persona su bastón, Vayhiule taninim. Y se transformó el bastón en un tanin, en el animal o en el ser mítico, ¿no? Esta cosa mitológica que se llama Tanim. Pero ocurre algo, que la Torá se salta en el mismo pasuk Yotvet y nos dice Vaivla mate Aarón et matotam. Y se tragó el mate, el bastón de Aarón, a los bastones de estos sabios y de estos brujos, ¿no? Obviamente acá hay algo que falta, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Habíamos dicho que vinieron los sabios y el faraón les dijo, la fuerza nuestra es también el tanim, ¿no? De ahí venimos, o sea, eso es lo que nos mantiene. Entonces muestren que nosotros también podemos hacer lo mismo que estos 2 ancianos hicieron, y también tomaron los bastones, y los bastones se transformaron en serpientes. El Zohar dice que ocurrió realmente tanto lo de uno como lo de otro, o sea, a nivel real, desde el punto de vista de lo real, el Zohar trae en sus estudios sobre este tema que lo que hicieron Moshe y Aarón, de transformar
este pedazo de madera seca en un ser vivo, también lo hicieron realmente los brujos de Egipto. No fue simplemente una Gizatenai, no simplemente fue una imaginación, sino que ocurrió realmente, tanto de unos como de otros. Por lo tanto, puso la situación bastante más compleja, porque una fuerza fue igualitaria a la otra. Pero acá, después de esto, la Torá se salta que el bastón de Aarón se tragó los otros bastones, los comió. ¿Cómo fue que ocurrió algo así? Entonces, Rashi nos trae la parte del texto que Keilu no está presente aquí, dice, Baibla mate Aarón, y tragó el mate de Aarón, Meahar shehazar ben mate. Después que la serpiente esta, o lo que fuese el tanín, se transforma nuevamente en un bastón, Bala et kulam, como bastón, no como serpiente, sino como bastón, va y traga a los otros bastones, que también los demás volvieron a transformar esos animales que se llaman taninim, los transformaron en bastones. Y cuando ya todos tenían su bastón, el bastón de Aarón tragó al de los demás. Primero, ¿por qué así? ¿Bien? O sea, podría haber ocurrido de la forma más guioní, entre comillas, de que siendo serpiente, la serpiente de Aarón tragara a las demás serpientes, si es que fue una serpiente, ¿no? O el tanín que Aarón había creado se tragara a los demás taninim del resto de los sabios y de los brujos del faraón. Tendría que haber sido lo más obvio. ¿Por qué cuando fue bastón? ¿Por qué cuando vuelve a ser bastón? Por una razón muy simple. Hay una diferencia entre el poder que tiene el sabio o el brujo, o el poder que tiene un anciano, en lo real me refiero en la forma más extensa de lo rutinario, que es su poder, reflejo obviamente de las cosas extraordinarias que el anciano, el sabio, el brujo, el esotérico hace, ¿no? Pero cuando en la vida diaria se muestra su poder, que es la mayor cantidad del tiempo, este poder está representado en un bastón, que es el bastón que lleva el esotérico, el bastón que lleva el sabio, el bastón que lleva el brujo, el bastón que indica poder. En el caso de ellos, que son personas que viven en el mundo de las ideas y del espíritu, son poderes intelectuales. Cuando estos poderes se transforman, que es finalmente la base de la manifestación del poder, es que cuando el poder se transforma en algo sobrenatural, este punto o este tema sobrenatural es algo temporal, o sea, es algo que dura un tiempo, pero después vuelve nuevamente al mundo, al Olam Hazé que conocemos normalmente. Por lo tanto, si hubiese el tanín de Aarón tragado a los taninim de los otros sabios, hubiese sido en ese mundo paralelo temporal en que hubiéramos visto que el poder de Aarón es más que el de ellos. Okay. Pero no es allí donde era necesario mostrarlo, sino que era necesario mostrarlo en este mundo, en el mundo cotidiano, acá está el esclavo y acá está el amo, y el esclavo se quiere ir de la casa del amo. Es aquí donde hay que mostrar que el poder de Aarón, que es el poder de Moshe, de Hashem que los está mandando, es más que el poder de los brujos, de los sabios, o de Egipto, del Egipto profundo, que es el que se quiso poner en, ver que se podía dominar a este Egipto profundo. Este es finalmente el motivo por el cual esta señal se hizo. La señal no se hizo tanto para transformar el madero seco de Aarón en un ser vivo que se llama Tanín y mostrar que ellos también tienen el poder de Egipto, no. La señal se hizo para lo último que ocurrió, para mostrarle al faraón que en este mundo, en el mundo del día a día, en el mundo donde se manifiestan las cosas profundas, pero que es el de la rutina, es aquí donde el poder de Aarón, que es el poder de Moshe, el poder de Hashem, es más que el poder del Egipto profundo. Y esta es la finalidad por la cual está escrito esto aquí. Entonces vemos que en una primera etapa hay una enseñanza para los egipcios, una enseñanza que sin embargo el faraón no va a aceptar, y que solamente sus sabios, o sea, aquellos que representan
el establishment de lo espiritual en Egipto, sí van a comenzar a darse cuenta de que están frente a un poder que es mayor que el de ellos. Y en el Pasuk Yud Gimel, al final de esta sección de la Torah, dice: Vayehezak lev Paró, se endureció el corazón del faraón, Velo Shama Alehem, no los escuchó, Kasher Diber Hashem, de la misma forma que Akadosh Baruj Hu había dicho. ¿Por qué? Porque el faraón se quedó simplemente en el hecho de que así como estos dos ancianos habían transformado un árbol seco, lo habían transformado en el Tanim, la fuerza de Egipto, la tienen, también él lo hizo, o sea, también sus jajamín, sus sabios y sus brujos lo hicieron. Entonces estamos 50 y 50, no es necesario ley caná. Solamente que esa no era la prueba no era transformarlo, como dije, sino la prueba era que en este mundo, una vez que ese poder ya se sostuvo como tal, que aquí el poder de Aarón era más que el poder de sus sabios.